Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje en el bus F08 del transporte público de Santiago. Disfrutemos juntos de esto. El viaje transcurre en la comuna de Puente Alto, sector sur de Santiago, dura cerca de 40 minutos y como hito pasamos por Metro Hospital Sotero del Río. Como siempre estos videos son presentados por Mis Libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Como bien vimos en el mapa, estamos en Puente Alto con lindas vistas a la montaña. La zona donde me encuentro es el primer paradero, que está afuera del terminal La Primavera, en la Villa Padre Hurtado. Hay varios recorridos de micros que parten aquí y a nosotros nos servía el bus F08. Ya después entramos al bus y nos acomodamos en uno de los asientos para poder grabar la ruta completa. La ventana estaba algo sucia, con barro, pero es típico de invierno. Después de las lluvias, las ventanas quedan sucias y vuelve a llover y se vuelve a ensuciar y siempre es así. Pero fuera de ese detalle, que creo que le da más realismo todavía, lo cierto es que elegí hacer esta ruta por varias razones. Me estoy apurando un poco en publicar ciertas rutas y buses, porque viene la licitación del transporte público. Desde 2023 llegarán varios buses nuevos, empiezan otras empresas y el bus F08 será uno de esos recorridos que va a cambiar. A lo mejor mantiene el mismo trazado, no me acuerdo, pero sí la flota va a ser diferente, va a ser flota con estándar red. Ese día por una feria en Calle Creta el bus se fue por otro lado, pero por lo menos hice la ruta completa en uno de estos buses antiguos. También por trámites me tocó estar cerca de esta zona en algunos días, hace meses atrás, y es típico que uno va sin cámara, uno va sin las cosas para grabar o tomar fotos, y aparecen todas las cosas juntas. Ese día aparecieron un montón de buses interesantes, de micros con recorridos que quería grabar, y estaban todas ahí, y yo iba por trámites, entonces no pude grabar nada. Me quedé con las ganas, la llamada ley de Murphy. Así que este día me estaba sacando esas ganas y dije voy a grabar la F08, es uno de esos recorridos que quiero hacer. Esta ruta en sí no es precisamente turística, lo más bonito podría ser la zona del final, que tiene unos miradores bonitos, pero la belleza muchas veces está en quien mira, es muy subjetiva. ¿Quién decide que algo es bonito? ¿Quién decide que algo es valioso? ¿Quién decide que algo vale la pena? Siempre son convenciones. Un grupo o una persona decide que algo es bonito, que algo es valioso, que algo vale la pena. Entonces la belleza es una decisión. Alguien decide que algo es bonito y tú mismo decides que es valioso. Nosotros acá pasamos por varias villas y poblaciones. Ninguno de estos sectores es familiar para mí, no los conozco mucho como para describirlos, pero la situación es tan cotidiana que me parece bonita. En este bus muchas personas viajan todos los días desde estos barrios para llegar al metro, para tomar otro bus que vaya al centro o para ir al hospital. Haciendo una metáfora, si la ciudad es un organismo vivo, como un cuerpo humano visto desde lo alto, uno ve los flujos. La sangre tiene flujos, pero estar en la micro es como mirar todo de forma microscópica. Es como que estamos recorriendo esa ciudad que está viva y eso me parece fascinante. Y también me recuerda a ciertas series animadas de las células humanas. Osidrix y también el anime japonés Ataraku Saibou. Las dos son series muy buenas, muy buenas. ¿Las conoce? Bueno, a mí igual me gusta toda esa onda. Todas estas personas viajan hasta el metro Hospital Sotero del Río, que es el gran nodo que tiene esta ruta. Acá está la línea 4, el hospital, también hay corredor de transporte público tipo BRT, buses como el 210, 213E que van al centro. Es la parada principal de este bus y en un lugar donde ves a todas horas mucha gente, muchos flujos de personas, gente saliendo de un bus para entrar a otro y cosas así. Sobre todo en hora punta, ahora está más relajado. Les decía que tenía varias razones para grabar este bus. Mientras vemos toda esta zona cercana al hospital, que es un recinto bastante grande, el principal hospital de Puente Alto, tiene que atender a todas las personas de la comuna, que es una de las más grandes y populosas de Chile. Mientras vemos eso, el bus F08 es un bus que asocio con algunos amigos y también con el hospital. Cuando yo conozco a alguien, y eso me sucedía desde que era estudiante en el colegio, yo asociaba a la persona con el sector donde vivía y con eso, como yo me conozco la ciudad o los barrios por los buses que pasan por ahí, tengo el mapa en la cabeza, entonces sabía qué micros tomaban mis amigos. Y había varios amigos que tomaban este bus. Hola.
Ahí vieron a Diego saludando. Si estuviésemos dentro de ese anime de las células, uno de los protagonistas, en el Ataraku Saibou, es un glóbulo rojo, el eritrocito o la eritrocito dependiendo de la versión. Y ellos transportan el oxígeno a las células por distintas rutas con la llamada hemoglobina. Y los capítulos suceden con esa ruta de transporte y cosas que van sucediendo en el cuerpo. Hacer estos episodios es parecido, pero con la ciudad, y siempre pasan cosas, la vida de la ciudad siempre es así. Al hacer la ruta, fui muy afortunado de poder viajar a la unidad que nos tocó, que eso fue muy aleatorio. La ficha la veremos al final, con los datos de siempre y alguna que otra anécdota y fotos. Pero yo tomé varias veces algunos buses de esta empresa en el D09, porque tenían esas rutas también. Entonces grabar un bus de estos igual me trae recuerdos de esos tiempos, porque tomaba estos buses y me relajaba con el sonido del motor, con las calles, mirando las calles de Providencia y de Ñuñoa, que es lo que recorre ese bus. Cuando grabé el bus 712, pasamos por varias zonas de Avenida Gabriela, especialmente todo este tramo de Nonatocó, que es donde dobló el bus amarillo, hasta Camello Enríquez. Pero en ese episodio, como es una ruta tan larga, tuve que aplicar mucha tijera y cortar montones de partes para que fuera un episodio fluido, dinámico. Acá no, como es un bus local, puedo mostrar con más profundidad, puedo mostrar más cosas. En esa metáfora del cuerpo humano es como tener una lupa más grande, poder ver las cosas más chiquitas y con más detalle. Toda esta zona de Puente Alto es residencial, gente de clase media y baja que principalmente duerme acá, pero que trabajan en otras comunas, o que quizás ahora tienen teletrabajo, no lo sé, pero mucha gente vive en la comuna, son más de 560.000 almas en todo este municipio. El bus dobla en Avenida Camilo Enríquez y nos acercamos, tal como en el bus 712, al otro nodo importante que tiene este recorrido. Hablo del centro comercial Mall Plaza Tobalaba y también del eje de Camilo Enríquez, que después cambia de nombres y llega hasta Providencia. Los buses locales están diseñados de esa manera, para acercar a las personas desde sus casas a los principales hitos de la comuna, las principales avenidas y también el metro. Así las personas pueden seguir su viaje en otro bus que vaya al centro. Muchas personas de este bus bajan para ir al centro comercial o tomar otro bus como el 104, el 712 y otros que pasan por acá. El bus quedó casi vacío como vieron antes, la sensación de viajar vacío es como relajante. Yo creo que algo divertido de esta serie es que como viajo de punta a punta, viajo muy relajado. El viaje es lo que me importa y no tanto la hora de llegada. Así que voy preocupado de otras cosas como que quede bonito, de disfrutar el momento, de cuidarme mientras grabo, pero no estoy apresurado por la hora como sí suele suceder cuando uno viaja en transporte público a un lugar. Yo recuerdo que uno de los primeros viajes locos, una jornada épica, la hice con otro amigo, con Felipe, que le mando un saludo si es que ve este video. Cuando llegaron los buses eléctricos, los primeros 3 buses eléctricos, nos propusimos grabar los episodios en un mismo día. Hicimos el 516 y el I09, en el mismo día, y buscando esos buses específicos. Fue una cosa muy loca pero muy divertida. Hacer un viaje en el F08, después de todas esas experiencias con recorridos más largos y buscando micros específicas, es un relajo absoluto porque es un bus súper corto. Se me hizo muy corto. Después de Camilo Enríquez, el bus toma Diego Portales, que hay muchas calles en Chile que tienen este nombre, un ministro muy poderoso en los primeros años de la República. Y aquí viene la otra razón de grabar el bus. Cuando empecé a fotografiar buses, a documentar recorridos y zonas en mi tierna adolescencia, hace mucho tiempo atrás, hice varias fotos del bus F08 y también tengo un bus de papel con esta ruta. Entonces me daba curiosidad, pero nunca la había hecho completa. Sí conocía bien esta zona, porque es una zona muy tranquila, he estado varias veces por aquí, pero ahora por fin puedo conocer la ruta completa del F08. Y en eso también le agradezco mucho a Diego por la buena onda de acompañarme, hablamos de muchas cosas, fue una jornada muy entretenida compartiendo con otros aficionados de este tema de transporte y los buses.
Nosotros llegamos, esto es el bus por fuera, veamos la ficha con esas historias y anécdotas y les cuento un par de cosas más. Este video, como siempre, es presentado por mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Ventas por correo electrónico cintarotachilla@gmail.com. El bus de este viaje es un Cayo Mondego H, chasis Mercedes-Benz O500U Euro 3, ingresó en mayo de 2008, es de los primeros buses de este modelo que llegaron a servicios locales y a STP Santiago. Desde 2008, la empresa STP Santiago trajo varios buses de este modelo para sus rutas de zona D y zona F. Yo viajé bastante en los buses de zona D, en el D09 que salía y sigue saliendo desde Metro Manuel Montt, ahora con otros buses. En zona D los buses eran amarillos y en zona F estos buses llegaron con color morado. Originalmente las rutas de Puente Alto, que tienen la letra F, tenían buses con color morado, hasta que en 2012 hubo todo un cambio grande de contratos y de empresas en el transporte público. STP Santiago perdió la zona D, se quedó solo con estos recorridos, pero quedó con el color amarillo como color corporativo. Tengo varias fotos del bus F08, aquí el conductor aparece feliz en un bus Maxibus Dolphin, que eran unidades súper escasas. Tengo este bus Neobus Mega, lo fotografié cerca del hospital, pero perdí el archivo original, así que este es el archivo que queda. Tengo fotos de varios buses Cayo Apache STD, que era lo más usual de ver en los primeros años de Transantiago. Había varios buses de este modelo. Lamentablemente no alcancé a grabar ningún episodio, en ninguno de esos 3 buses ya están dados de baja. El otro midibus era el Metal Park Tronador, que todavía circulan algunos, que también hay un episodio grabado en uno de esos, aunque ya les queda muy poca vida. Este bus lo fotografié acá en Diego Portales, y por último, también acá en Diego Portales tenemos el bus Cayo Mondego H, que es visiblemente más grande y es la flota actual y son buses muy bonitos. Del bus de papel les muestro rápido los 3 buses morados que tengo. Ya no hago buses de papel porque la vida adulta con suerte me deja tiempo para respirar y hacer otras cosas, pero valió la pena venir y retratar la ruta del F08, nunca la había hecho y fue entretenido. El otro bus que aparece, el 350, trabajó en 2006 e inicio de 2007 y salía desde la primavera y llegaba al centro de Santiago. También tomé varias veces esos buses y por eso están con su versión de papel. De vuelta al año 2022, tenía la impresión de que desde aquí podríamos ver las montañas con mucha nieve, pero no había tanta nieve en esta zona, había más nieve en otros cerros. Aunque en la ruta tuvimos vistas lindas de las montañas. No sé si notaron ese detalle, pero había vistas hermosas. La vista de las ciudades de aquí también es muy bonita. No sé si turística, porque se ven puras casas, pero es bonita y fue un momento de relajo. Desde aquí, desde este paradero, comienza la ruta del bus E11 que va a Metro Santa Rosa. Esta ruta la he hecho varias veces completa, pero nunca la he grabado, la hice hace mucho tiempo atrás. Y el bus F08 que era primera vez que yo hacía completo y que lo vieron recién. Muchas gracias por la sintonía, por la buena onda, por quienes apuestan por mi trabajo comprando los libros o con el botón super gracias. De verdad, muchas gracias, que estén muy bien, bendiciones, que tengan bonito día y nos veremos en otro episodio. ¡Chau!